Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hace ahí un poquito de frío, estamos esperando la lluvia, pero no por ello eh, eh, no nos vamos a reunir de esta forma aquí virtual. Eh, Hoy empezaremos a revisar algo bien importante relacionado a cuáles son los conceptos claves en el cambio de la cultura de procesos para avanzar hacia la automatización, ¿ya? O sea, cuán necesario es tener una cultura de procesos sólida para empezar a avanzar y utilizar ciertos habilitadores digitales. Para ello, no nos acompaña cualquier persona, sino que también me atrevo a decir un gran amigo, José Luis Fernández, que es gerente de excelencia operacional y procesos de Parque Arauco. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, David. Y bueno, para los que no me conocen, David Siriani, Senior Manager de Supply Chain y Operations, con foco ahí en todo lo que les va a contar José Luis. Nuestra agenda para hoy, vamos a tomarnos unos 10 minutos de bienvenida, de refrescar algunos conceptos del Club CPO, contarles cuáles van a ser los próximos pasos, contarles cuáles están siendo nuestros propios nuevos desafíos en torno a 3 servicios de innovación que ahí les queremos transmitir un poco. De ahí 35, 40 minutos donde José Luis nos va a empapar con una excelente presentación que la estuvimos revisando ayer, así que por lo mismo les digo, es una excelente presentación y creo que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos va a servir lo que José Luis nos va a comentar. Y finalmente, dejar unos minutos para preguntas que ustedes tengan. Algunos de ustedes ya nos enviaron ciertas preguntas, así que como verán ahí en Zoom, en la sección Q&A, ¿sí? En la parte inferior de la pantalla, ustedes pueden escribirlas durante la sesión, quizás algún concepto que quieren profundizar de la presentación de José Luis, la van haciendo ahí y al final con José Luis vamos a intentar responderlas todas. Las que no podamos responder en honor al tiempo, se las vamos a responder vía correo electrónico. Solo refrescando, nuestro club, esta gran comunidad que ya tiene 14 años en el ámbito de procesos, donde buscamos relacionarlos a ustedes, ¿sí? Que partió, obviamente, partió de forma presencial. Hoy, por situaciones pandemia, la estamos haciendo en este formato, pero la buena noticia es que ya estamos empezando a explorar en el mediano plazo, retomar el formato original, como ven ahí en las gráficas. Les recuerdo que esta comunidad partió, como les decía, hace 14 años desde el Centro de Estudios de Tecnología e Información de la Católica, CTUC, y que desde el año 2019 estamos ahí colaborando y liderando entre EY con el patrocinio de la Universidad Católica. Próximas sesiones del club, para que vayan dejando anotadas las fechas, puede que el número se mueva un poco, pero lo que buscamos es que se cumplan estas ejecuciones en los meses que ven ahí. 3 eventos donde van a ser similares, ojalá tan buenos como el de hoy, donde vamos a exponer casos de éxito de otras empresas, ¿sí? Obviamente ahí en temas desafiantes que van teniendo las empresas en torno a procesos y excelencia operacional. Y finalmente en noviembre vamos a tener una premiación del Club CPO, ¿sí? ¿Qué es la premiación para los que nunca han pasado por esta premiación? Generamos ciertas categorías, ¿sí?
que las vamos a explicar en detalle, por ende no se lo pierdan, las vamos a explicar en detalle en el próximo desayuno. Vamos a fijar ciertas categorías. Ustedes como empresas van a poder postular sus proyectos en estas categorías. Por ejemplo, que vamos a, no votamos nosotros, ¿sí? Votan sus pares, votan ustedes mismos, ¿ya? David, Sí. disculpa, es que esa parte no te la pudimos escuchar porque se estaba perdón. señal intermitente, si la pudieras repetir. Perdón. Ahí les comentaba que quienes votan en esta comunidad, en esta premiación, son sus pares. Son ustedes mismos quienes votan por el proyecto que les hizo más sentido en cada una de las categorías. ¿Qué esperamos realizar este 2022? Yo ya se los comentaba, pero hoy en día ya está siendo real. Estamos internacionalizando no solamente el club, donde hoy, por ejemplo, tenemos asistentes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Panamá, Colombia, sino que también en llevar y traernos la práctica de excelencia operacional y gestión de procesos para, quién sabe, el día de mañana próximo podamos escuchar un caso de éxito de Brasil, de Estados Unidos, por ejemplo. También recordarles lo de los talleres del Club CPO. Lo que busca esto es que para una necesidad puntual que puedan tener algunos de ustedes, se acerquen a nosotros, nos cuenten, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, el mapa de procesos, y nos digan, mira, no sé cómo empezar a trabajar el mapa de procesos, no hacer una presentación nuestra, sino que buscamos sentar a 2 o 3 empresas que ya han pasado por la ejecución de ese servicio para que ellos les cuenten, ¿sí? Finalmente, el estudio regional de procesos, que buscamos comenzarlo a finales de año, ¿sí? Y seguir trayendo innovación, donde voy a pasar muy rápido por 3, no ideas, sino que servicios que en el ámbito relacionados a procesos y excelencia operacional, hemos visto la necesidad de empezar a trabajarlos y por qué no mostrárselo a ustedes, dado que están siendo ya hace bastante tiempo buenas prácticas en el marco internacional. El primero de ellos, ustedes dirán, oye, proceso acá, sí, es un trabajo mixto entre la gestión de la cadena de suministro, el category management y la gestión de procesos, donde hacemos un spend analysis, que en el fondo lo que busca, y muy rápido, es ayudarlos a ustedes a identificar cuáles son las categorías de gasto para cada categoría con las que trabaja su organización, donde pueden visualizar palancas de valor, oportunidades de ahorro, etc. El siguiente, la resiliencia de la cadena de suministro. Nos hemos visto impactados ya hace tiempo con distintos temas. La pandemia quizás sigue siendo un foco, pero van a haber temas como las guerras, desastres naturales, como terremotos, que ojalá no haya nunca más, pero en algún momento va a haber algo relacionado, cambios climáticos, etcétera, que lo que buscamos es poder ayudar a las empresas a tener un análisis íntegro de punta a cabo, no de un proceso, sino de toda su cadena de suministro, donde buscamos mejorar, trayendo buenas prácticas desde afuera, incluso mejorar procesos, detectar riesgos y responder con acciones a eventos externos e internos, ¿sí? Y finalmente, ya ustedes acá dirán, mira, esto ya me suena más de proceso, ¿sí?
que es la minería de procesos, que yo junto con Marcos Sepúlveda, que también nos acompaña hoy en día, venimos pregonando hace bastante tiempo y hoy en día ya es una realidad. Ya hay proyectos donde ya se han ejecutado alguna iniciativa en Process Mining en Chile, ¿sí? Lo que busca es levantar procesos a través de los sistemas de información. Eso de forma muy sencilla, ¿sí? Donde no es algo rápido. Tenemos que buscar los datos, identificar el proceso que está generando un impacto o algún tipo de dolor en la organización, crear nuestro modelo dimensional, ver las grandes preguntas que queremos resolver y finalmente hacer el análisis de procesos. Para estas tres, si ustedes quieren saber un poco más de estos tres servicios o quizás indagar en lo que José Luis nos va a comentar hoy día de gobierno de procesos, automatización, etcétera, les vamos a enviar una encuesta al final para que nos digan qué tal les pareció el webinar de hoy, qué cosas, porque siempre esto es importante, qué cosas les gustaría agregar o nuevas ideas que a ustedes mismos se les ocurren para nuestra comunidad de procesos, y finalmente si quieren saber más información de alguno de estos servicios ahí, de marcarlo, ¿sí? Esos son, como dice Marcos, los avisos parroquiales, y ahora quiero dejar al plato fuerte de la mañana, ¿sí? Que se los digo muy en serio, una muy buena presentación que busca, José Luis va a buscar contarnos cuáles han sido los conceptos claves en el cambio de la cultura de procesos para avanzar hacia la automatización. No ir directamente a una automatización, sino cómo Parque Arauco, en este caso, en sus años de trayectoria en temas de excelencia operacional y procesos, se ha ido construyendo, reinventando, reformulando para dar el siguiente paso. Así que, José Luis, por favor, te dejo ahí la palabra. Nuevamente, muchas gracias ahí por acompañar. Muchísimas gracias, David, al Club CBO, a ti por la invitación. La verdad que es un gusto estar hoy día participando en este webinar. Lo conversamos hace mucho tiempo. Yo tenía la expectativa de eventualmente poder presentar en vivo, pero bueno, todavía no es el momento, ¿no? Quizás más adelante. Y como tú decías, creo que esta comunidad finalmente reúne personas que en nuestro desempeño laboral estamos en el mundo de procesos. Entonces, la verdad que es una oportunidad muy interesante para poder compartir experiencias. Creo que los casos de éxito de distintos ámbitos de proceso uno los puede leer, pero quizás no hay tantas instancias para comentar el camino que uno recorrió para llegar a esos éxitos, en los que también hubo fracasos, esfuerzos. Yo hoy día, en representación del equipo de procesos y de Parque Arauco en general, voy a contarles rápidamente y quizás con esos conceptos clave nuestra historia en ese ámbito. Son conceptos clave indudablemente para nuestra compañía. Yo quiero hacer la advertencia que esto no es una fórmula, no es una receta. Ojalá uno pudiera aplicar las cosas así. Depende mucho de la cultura de la empresa y la cultura de procesos que la empresa tenga. Es algo que venimos desarrollando con el equipo de procesos de Parque Arauco hace mucho tiempo. Entonces, la idea es revisarlo con ustedes muy rápidamente y eventualmente dar espacio para algunas preguntas. Yo creo que en nuestro camino, en el que nosotros recorrimos, recibimos hartas cosas que son conceptos clave, tips, recomendaciones que nos ayudaron a implementar este tema de las automatizaciones. Entonces, creo que es súper bueno compartir esa experiencia. Nosotros en el Club CPO hemos recibido también información de otras empresas, de otros participantes que nos han sido útiles. Entonces, es una buena instancia para compartir también con la mirada de que es algo propio de nuestra compañía, ¿no? Yo esperaría que a alguno le pueda servir y lo pueda utilizar en su empresa y tengamos esa posibilidad de compartir experiencias que finalmente sean beneficiosas para el avance de cada rubro en lo que nos desempeñamos. Así que sin mayor preámbulo voy a avanzar muy rápido al principio porque son conceptos muy generales que probablemente toda la audiencia conoce, para ir más al detalle de lo que ha sido nuestros últimos años en el tema de procesos y automatización, ¿no? Para comenzar, una pequeña pincelada de lo que es Parque Arauco. Probablemente, y esperaría que todos nos conozcan en Chile por nuestro centro comercial principal, que fue el primer centro comercial en Chile como tal. La compañía tiene
ya 40 años, justo este año estamos cumpliendo 40 exactamente, pero quizás para quienes nos acompañan de otros países, nosotros somos una compañía que se dedica al real estate, a la inversión inmobiliaria. Somos un desarrollador y operador de espacios inmobiliarios, principalmente centros comerciales, hoy día empezando también con algunos negocios en hotelería y en vivienda. Hoy día operamos en Chile, en Perú y en Colombia, y tenemos 56 activos abiertos. La semana pasada acabamos de abrir un nuevo activo en Bogotá, perdón, en Colombia, en Medellín, con mucho éxito. Y una de nuestras características es que nos hemos diversificado. Ya tenemos centros comerciales regionales, que son los malls que todos conocemos, con tiendas anclas y con varios servicios, también strip center, también centros comerciales vecinales, 7 outlets y 9 operaciones inmobiliarias de distinto tipo, entre hoteles, oficinas, centros médicos, etc. Uno de los hitos importantes para nosotros hace unos años fue haber pasado el millón de metros cuadrados arrendable, que es el driver principal del negocio. Estamos hoy día en torno al 1.100.000 y un poquito más. Y hay algunos números particulares de nuestra compañía. Hoy día, con satisfacción, podemos decir que somos una compañía grande. Nos lanzamos en bolsa en Chile y estamos por sobre los 3.000 millones de dólares de valor de activos. Esa es como una foto. Esta información es pública, nuestra compañía es muy transparente en información. Pueden ver incluso cuál es el desempeño financiero de cada centro comercial. Así que si les interesa saber un poco más de Parque Arauco, abajo a la derecha está nuestra página web de inversionistas que pueden ver con mucho detalle. ¿Ya? Eso, como contexto general, a eso nos dedicamos. Nosotros, como área de proceso, vemos toda la compañía. Sin embargo, tenemos un acento particular en lo que es administrativo, donde quizás los procesos son más tangibles, ¿no? Nos hemos metido algo en la operación, especialmente en la parte comercial de arriendo de locales. Hemos hecho proyectos interesantes con las 3 divisiones. Y ahí, para comentarles algunas cosas que vamos a revisar en la presentación. Una de las características que tiene nuestra compañía es que funciona quizás como 4 empresas distintas, ¿no? Tenemos una empresa en Chile, una en Perú, una en Colombia, y las áreas corporativas a las que pertenecemos nosotros. Es parte de nuestra cultura. Entonces ha sido también un desafío poder unir esos puntos y tratar de homologar procesos y funcionamientos que tienen sentido, que funcionen de manera equivalente entre los países, pero sin duda que trabajar con 3 realidades muy distintas, quizás a algunos de ustedes que son multinacionales les pasa, también ha sido parte de ese desafío, ¿no? Quiero hablar muy brevemente de nuestra área. Bueno, yo llevo mucho tiempo en Parque Arauco, llevo 14 años, ha sido un camino muy interesante para mí, y siempre ligado a áreas relacionadas con la administración y finanzas. Yo partí en control de gestión en Parque Arauco, me tocó implementar sistemas. En esa época no teníamos una visión de proceso, y lo puedo decir con total certeza. Estuve 2 años en el área de relación con inversionistas, después me fui a Perú como gerente de finanzas de la filial de allá, y regresé a Chile para quizás retomar el tema de excelencia operacional y procesos que había empezado unos años antes, ¿no? Yo diría que empezó más o menos cuando yo me fui a Perú. Y la verdad que estuvo en distintas visiones el tema de procesos. Primero, estaba muy enfocado en la documentación, que Parque Arauco no tenía, a pesar de que en esa época era una compañía de unos 25 años. No había documentación, o sea, era una compañía que había perdido mucho conocimiento en el tiempo. Y cuando yo tomé la tarea de excelencia operacional y procesos, digamos, por primera vez se veía corporativamente como un área independiente. En alguna parte de la historia estuvo ligado a tecnología, que también tiene mucho sentido si es que la compañía lo requiere. Y lo que vimos era que faltaba cultura, o sea, no había cultura de proceso en Parque Arauco. Nuestra gerencia pertenece a un área que se llama Servicios Regionales, que tiene una visión transversal de Parque Arauco, y nosotros reportamos al CFO de la compañía, ¿no? Eso indudablemente tiene una componente financiera, pero la idea es que le brindemos servicios a toda la empresa. Ahí están nuestras actividades principales. Somos un área pequeña, somos un área de 4 personas, pero nos gusta mucho pensar en el rol de consultoría, que yo lo menciono ahí en la primera actividad que desarrollamos. O sea, nosotros coordinamos mucho, trabajamos con las áreas y tenemos un rol bien equilibrado entre proponer proyectos, hacer proyectos, pero también hacer que las áreas hagan proyectos. Sería imposible hacer esto con 4 personas para una compañía de ese tamaño, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Cada compañía tiene su forma de estructurarse. Para nosotros, ahí están nuestras actividades principales, y creemos que hasta ahora nos ha funcionado. Hay temas importantes de documentación, como en cualquier área de proceso, de mejora, de proyectos de mejora, de gestión del conocimiento también, y también de administrar el mapa de procesos, el listado de procesos, y hoy día entrando en el concepto de fuerza de trabajo virtual. Esas son más o menos las cosas que hoy día nosotros hacemos, pero como les digo, vamos a hablar un poquito de cómo nos hemos desplegado en la compañía, ¿no? Eso como una foto inicial de nuestra área. ¿Por qué
Parque Arauco dijo esto es importante. Yo creo que esta lámina muchos de ustedes la han visto, quizás la han vivido. Cuando yo entré a la compañía funcionaba como el cuadro que está hacia el lado izquierdo. Era una organización por funciones, realmente, y no estaba en la visión que hoy día es casi obvia de mirar los procesos end-to-end, de asociar dueños de proceso a cada una de las actividades principales de la compañía, y este concepto de silos funcionales que yo creo que cualquiera que entra a un área de procesos como Génesis ve que esta es la necesidad de la empresa, ¿no? Eso nos pasaba. Hoy día estamos con una visión transversal que permite una visión global y un avance mucho más rápido, una mejora mucho más rápida. Y también como conceptos iniciales, digamos, para nosotros era muy importante el crecimiento. En los últimos 10 años Parque Arauco se duplicó en tamaño. ¿Sabes? En algún momento teníamos 500.000 metros cuadrados arrendables, hoy día estamos pasando el 1.100.000. Y ese crecimiento se hizo de distintas maneras. Compramos centros comerciales que venían con información y con culturas distintas. Tuvimos que implementar, obviamente, y mejorar nuestros sistemas de información y también estándares, tratar de apuntar no solo a la mejora continua, sino que también a certificaciones y a normativas. Entonces, todo eso decantó en que Parque Arauco viera la necesidad de un área de proceso y así nacimos nosotros como área y armamos un equipo que pudiera responder a estas interrogantes, ¿no? Y en ese sentido, los aspectos clave que yo quiero comentar, creo que son conocidos por todos, así que me los voy a saltar o voy a avanzar muy rápido en ello, porque creo que aporta demasiado y quiero llegar a la parte interesante de cómo estos aspectos clave y habernos dado el tiempo para implementarlos y desarrollarlos nos ayudó y nos permitió hoy día tener una realidad en lo que es automatización, ¿no? Esto, insisto, es conocimiento súper común de procesos y de hecho David nos ha ayudado en algunas instancias a construir esto, igual también, y ha sido también trabajo de los primeros años de nuestra área. Lo primero que hicimos, como yo creo que cualquier área muy by the book, es definir nuestro mapa de procesos. Fue un trabajo súper interesante, tuvimos que coordinar con estas 3 divisiones que yo les comentaba, con estas 3 realidades de países, hasta llegar a un consenso. Hoy día tenemos un mapa de procesos que prácticamente toda la compañía conoce y cualquier iniciativa de procesos comienza desde ahí. Hoy día, con satisfacción, yo he visto algunas presentaciones de las áreas comerciales, incluso donde ellos dicen, mira, vamos a hacer un proyecto de proceso y que apunta a este macroproceso del mapa. Que un equipo comercial diga eso es una satisfacción enorme, después de años y de construir esa cultura, pero nos costó mucho tiempo, ¿ya? Así comenzamos, diseñando el mapa de procesos de la compañía, ¿ya? El segundo paso fue entender cómo lo íbamos a desplegar hacia la empresa. Eso también son cosas de metodología bien estándar, y definimos esta forma que por ahí es una buena práctica que se estudia en los diplomados de procesos de esto, de tener una visión más de coaching, de consultoría, de trabajar con las áreas. Nos pasó y lo vivimos, quizás a algunos de ustedes también les ha pasado, que desplegamos toda nuestra energía, toda nuestra gente en un proyecto para un área en particular, levantábamos documentación, hacíamos análisis de descubrimiento de procesos, y le dejamos KPI, y estábamos trabajando con ellos 2 meses, y le dejamos una política de 200 páginas, manuales de 300 páginas, nos íbamos y eso se quedaba guardado, ¿no? Porque el área no participaba, entonces no hacía propio el desarrollo de procesos. Eso lo cambiamos. Hoy día, si el área no participa, para nosotros no tiene sentido el proyecto, ¿no? Y nos desplegamos de esta manera. O sea, el dueño de proceso es el que tiene que aprobar y acompañar el proyecto. Usualmente en las áreas hoy día cada vez más frecuente encontrar especialistas de proceso que si bien tienen otro rol, quizás formalmente, tienen un acento un poquito más profundo sobre lo que es proceso. Hoy día trabajamos de esa manera. O sea, nosotros tenemos que tener interacción con el área tiene que construir tanto los proyectos de mejora como los proyectos de documentación o los de automatización para que sean parte de su tarea y estén vivos en el tiempo, ¿no? Finalmente, temas también súper de la metodología y de la bibliografía. Nosotros de verdad esto lo trazamos así y así se dio. Partimos creando conciencia de conceptos que para nosotros son obvios, pero no para toda la empresa, de lo que significa un proceso, lo que es una política, lo que es un procedimiento, y fuimos también avanzando en elegir buenos proyectos de mejora para que la compañía entendiera el beneficio de la visión por proceso. Hoy día creo que nos queda un camino largo por recorrer, quizás estamos pasado la mitad del camino que nos gustaría hacia tener esta visión estratégica en torno a los procesos que nos interesa que Parque Arauco tenga. Yo creo que recién dimos el paso a que la gestión por procesos sea una necesidad en la compañía, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero creo que estamos en pasadito la mitad de un camino que significa implantar esto en una compañía grande como la que nos toca en Parque Arauco, ¿no?
estos son para mí los conceptos base. De aquí nos anclamos para poder desarrollar lo que yo les voy a contar ahora, ¿no? Espero que en los siguientes 15 o 20 minutos podamos comentar todo lo que queremos contarles y que esperamos que a ustedes les pueda servir para el futuro. A ver, ¿cómo llegamos a esta idea de implementar automatización a través de RPA, de Robotic Process Automation? Yo diría que cuando partimos con esto y lo que les acabo de contar, obviamente lo primero que tomamos fue la documentación de la compañía. ¿Ya? Como yo les decía, habían existido iniciativas anteriores y la idea de que Parque Arauco tenía que capturar el conocimiento de una compañía que ya tenía más de 20 años. Entonces, lo primero que hicimos cuando nosotros armamos el área fue una campaña de actualizar documentación. Ahí hicimos estadísticas, tratamos de que los documentos fueran más pequeños, armamos templates, cosas muy obvias. Pero teníamos la idea de que necesitábamos este concepto de habilitadores tecnológicos para desarrollar los procesos más rápido, ¿no? Entonces, la gran pregunta era si estábamos listos o no, ¿no? En un minuto empezamos a hacer pilotos y a buscar experiencias y nos encontramos con varios problemas o varias trabas. Primero, RPA estaba recién comenzando en el mundo. Tuvimos alguna oportunidad de ver alguna demo, era prohibitivamente caro, incluso para una compañía grande como la nuestra. Así que RPA lo descartamos por precio. Empezamos a ver Process Mining, nos pasó lo mismo. Y lo que logramos hacer el primer año tecnológicamente fue armar un portal. Algo muy simple, pero que yo se lo recomiendo si están empezando. Y en el portal nos hicimos el tiempo de hacer un buen portal de procesos, que es como una biblioteca hoy día, donde el conocimiento de Parque Arauco quedara guardado a través de la documentación, de presentaciones, de cuadros, de láminas, de esquemas, y que hoy día todavía existe y es muy utilizado, ¿ya? Esto es como quizá el primer acercamiento tecnológico, ¿ya? Luego de ese mini casito de éxito, nos autorizaron, todavía con un presupuesto muy acotado, a comenzar un piloto de la implementación de un Business Process Management System, un BPMS, para llevar un proceso orquestado. Y no fue pésimo, ¿no? Fue un desastre. Y yo creo que el gran problema era un piloto, y nos fue muy mal de verdad, hay que ser súper honesto, es que el proceso no estaba bien definido. ¿No? Yo creo que eso es, hoy día lo sabemos, es obvio. Tienes que tener un proceso bien definido, maduro, con el sponsorship del dueño del proceso para que esto funcione, y la verdad que eran cosas que en ese momento no sabíamos. Nos fue muy mal. Y claro, nuestro jefe y el CFO dijeron, oye, miremos de nuevo esto, hicimos cosas más previas a implementar quizás herramientas tecnológicas que soporten los procesos. Hicimos un assessment de madurez que nos sirvió mucho, vimos dónde teníamos que mejorar, hicimos el curso Lean Six Sigma Yellow Belt con David también, y nos sirvió mucho también. Y yo creo que eso en el fondo, ver que las bases estaban más asentadas, nos permitió desarrollar el primer piloto de RPA, que nos costó harto, lo hicimos muy artesanalmente con licencias community, que son gratuitas, pero rompimos la inercia de ya darle una vuelta a por dónde queríamos partir con esta implementación, ¿no? Y otra cosa que antes de empezar fue muy útil, es que en esa época, aunque suene raro, insisto que quizás también es conocido por ustedes, teníamos dos listas de procesos, una que manejaba el área de Contraloría y Auditoría Interna y otra que manejábamos nosotros. Entonces, antes de empezar con algo tan intenso como puede ser la implementación de la automatización, tuvimos que homologar los procesos, que parece obvio, pero pasamos por todo ese camino antes de presentar nuestra propuesta de valor y planificar y conseguir los recursos para implementar RPA, ¿ya? Presentamos un caso de negocio bien, no sé si arriesgado, pero que tenía números concretos, financieramente hablando, de retorno, ¿ya? Y comenzamos a trabajar hacia fines del 2019 en esta iniciativa que yo les voy a contar ahora, que para nosotros ha sido bien satisfactoria, pero no exenta de mucho aprendizaje y también de mucho esfuerzo, ¿ya? Esto ha sido resultado del trabajo del equipo de procesos Parque Arauco y también de la organización en general. Yo soy un vocero nomás de esto, ¿ya? Pero acá hay mucha gente involucrada, hay mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación y mucho estudio. Así que vamos directamente, luego de haberles contado un poco el camino y algunos aspectos clave que yo espero que les sirvan, a cómo nos ha ido con esta idea de automatización de procesos. A ver, primero, desmitificar algunas cosas que nosotros hemos evidenciado de lo que es Robotic Process Automation. Esto funciona muy bien cuando uno detecta procesos que el ser humano realiza de manera casi automática, o sea, cuando uno está copiando y pegando un dato, y estas tecnologías funcionan literalmente imitando el comportamiento humano en la interfaz de usuarios, ¿no? Es así de simple y de concreto. Y en experiencia nuestra también lo hemos explorado esto,
acelera el desempeño de un proceso entre 5 y 10 veces. ¿Ya? No es mucho más y tampoco es menos que eso. ¿Ya? Y la verdad que la gracia es que realmente si está bien hecho, ahorra mucho tiempo si uno lo va sumando y te ahorras un montón de errores y riesgos, ¿no? La idea de esta tecnología es que le deje tiempo al ser humano para enfocarse en tareas de orden superior y realmente tener esta tecnología ayuda mucho a las áreas administrativas a generar más tiempo y a evitar frustraciones en el equipo cuando está haciendo cosas muy manuales, ¿no? Y funciona realmente, ¿no? La idea es que las personas le dejen a los robots el trabajo que los robots hacen bien y se dediquen a las tareas de orden superior así tal cual, ¿no? Nosotros cuando planteamos esta idea buscamos definir cuál era lo que queríamos lograr. Para nosotros era muy importante disminuir los errores. Teníamos mucha variabilidad de formas en que operaban los tres países. Literalmente había diferencias grandes en los resultados de las transacciones administrativas en Perú, en Chile y en Colombia. Entonces había un tema de disminuir errores, de hacia los cierres de mes, por ejemplo, absorber estos pics de trabajo y poder dejarle al robot que nos ayudara en el cierre contable y en otras tareas para poder obtener los estados financieros actualizados lo más rápido posible. Esto también te permite administrar capacidades del equipo, por ejemplo, en implementaciones tecnológicas, o sea, liberar tiempo del equipo para que puedan estar atentos a hacer pruebas cuando te toca hacer upgrades de versiones de SAP, por ejemplo, que nos ha pasado. También tener más oportunidad en la información para tomar decisiones, reducir y mitigar riesgos de multas, incluso de chequeos que se necesitan hacer en los cierres administrativos, y también ser más eficientes, medir esa eficiencia inclusive. Y como último driver importante para nosotros el tema del costo, pero obviamente no es menor porque estos proyectos se fueron financiando con ahorros reales, ¿no? Nosotros siempre planteamos esto muy concretamente. La idea no es que los robots reemplacen a la gente, no es esta tecnología para eso, sino que liberen tiempo y eventualmente te permitan absorber crecimiento sin tener que incurrir en mayores costos. Ahí eso la verdad que es parte de cómo uno debe plantear los temas de automatización súper concretamente, ¿no? Y les comento cuál fue nuestra receta. Insisto que es nuestro modelo el que a nosotros nos sirvió. Definimos 3 elementos principales y estuvimos prácticamente todo el 2019 estudiando estos elementos, ¿no? Primero, un gobierno de procesos robusto. O sea, el eje de cómo implementar RPA tiene que estar anclado en la cultura de procesos y en la definición y en el gobierno de procesos, ¿no? En un minuto tuvimos una conversación, quizás una discusión, con el área de TI. ¿Los proyectos de RPA eran de proceso o eran de TI? ¿Quién tenía que implementarlos? Porque somos áreas cercanas, pero no la misma área. Finalmente definimos por este concepto de que estos procesos se desarrollaban en nuestra área, ¿no? Lo segundo fue que buscamos no uno, sino que varios partners estratégicos para que nos acompañaran. Yo acá, siendo súper transparente, diría que lo que buscábamos no era necesariamente el más barato, sino que aquel que tuviera experiencia. Ya para nosotros había consultoras muy buenas que tenían experiencia en proyectos pequeños. Nosotros queríamos a alguien que hubiera trabajado en proyectos grandes, que hubiera recorrido el camino que necesitábamos recorrer y bueno, ahí fuimos seleccionando distintas alternativas para distintas cosas. Yo creo que es bueno tener más de un partner. ¿Ya? Para el inicio, uno que te dé mucha confianza, que tenga esa experiencia, que te acompañe, y quizás para después alguno que tenga quizás más velocidad para el desarrollo, eso depende mucho de lo que cada compañía requiera. Y finalmente la elección del software, aquí yo puse 3 nombres que son los software top tier del mercado mundial, y bueno, ahí les contaré cuál elegimos nosotros y cuáles fueron los criterios que utilizamos. Yo creo que todos son muy buenos, depende de las necesidades que cada uno tenga y cuál sea el foco que le quiera dar a este tipo de iniciativas, ¿no? Voy a avanzar muy rápido para que no nos falte tiempo para preguntas. Entonces, lo primero es hablar del gobierno. Ya nosotros definimos que íbamos a tener esto centralizado y definimos cuáles van a ser las capacidades que Parque Arauco va a tener internas. Por ejemplo, interno, toda la parte de jefe de proyecto y de levantamiento, definimos hacerlo interno. O sea, nosotros nos hicimos cargo de levantar procesos, documentarlo y luego automatizarlo, ¿no? También definir que la programación de proyectos grandes iba a ser siempre externa. O sea, no nos interesaba en ese momento tener desarrolladores adentro de la compañía, sino que fuimos a buscar esas capacidades siempre fuera, a nuestros partners estratégicos, ¿no? A nivel táctico, ahí les adelantaré que definimos un modelo centralizado. El hecho de tener un corporativo y tener un área de TI central era un buen argumento para que el modelo de automatización también fuera centralizado, ¿no?
y también definir un muy buen ecosistema y un roadmap alcanzable, ¿no? Fuimos avanzando muy rápidamente en esto. Entonces, ahí definimos alguna escala importante, de alguna manera de preguntas clave de cómo íbamos a priorizar procesos, quién iba a levantar o definir los requerimientos, cómo iba a ser el delivery, de poner un robot en producción, cómo íbamos a recibir solicitudes de modificación y finalmente cómo íbamos a medir. ¿Ya? Es como una secuencia bien lógica, pero que la pusimos en práctica para poder hacer todo esto. Insisto que estuvimos largamente definiendo estas cosas antes de tener un robot. O sea, teníamos apenas un piloto, pero creemos que habernos documentado bien esto y habernos asesorado bien y haber recibido buenos tips nos sirvió para que esto finalmente se materializara en algo concreto y exitoso. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso del gobierno, a pesar de que la opción centralizada tiene menor velocidad y tienes quizás menos feeling de lo que la compañía necesita a nivel de operación y te quedas más en lo administrativo, decidimos avanzar en ese ámbito por las ventajas, ya que es un enfoque un poquito más estratégico, cuando tienes áreas centralizadas funciona muy bien, y finalmente tienes administración de los recursos. ¿Ya? Entonces nos fuimos por el modelo centralizado. Mucha lógica para nuestra compañía, no necesariamente para todas. Otra cosa interesante, teníamos la idea de armar un centro de excelencia que es lo que tenemos y partir en pequeño, ¿ya? No irnos de frente hacia un centro de operaciones robóticas con muchos robots. Nosotros tuvimos la suerte de conversar con mucha gente, nos juntamos con mucha gente de Sudamérica, de Brasil también, de Chile, de incluso Estados Unidos, y nos dieron buenos tips. Nos dijeron, por ejemplo, tengan ojo, es mejor que hagan un gran robot al principio que les pague el proyecto donde vea la compañía los resultados, en lugar de automatizarle 10 minutos a todas las áreas de la empresa. No porque en el fondo los 10 minutos no tengan valor, pero es muy difícil tangibilizarlo. O sea, si tú le ahorras horas a la compañía, días a la compañía, va a ser mucho más fácil que ese despliegue se materialice en el tiempo. Si le ahorras 10 minutos a todas las áreas, ninguna área va a decir, pucha, yo tenía que crecer, tenía que contratar a 2 personas, pero con los 20 minutos que me ahorraste me las ahorré esas personas. Eso no ocurre cuando tú tienes automaciones muy pequeñas al principio. ¿Ya? Y tuvimos acceso a información de empresas que han cometido ese error y donde el gerente de finanzas y el gerente general terminan diciendo, RPA no sirve para nada, no me ahorró nada, no me significó ninguna eficiencia. Alguien se ahorró 10 minutos de meterse a una página web a sacar información, pero eso no sirve para nada y han votado proyectos o han comprado licencias sin tener claro qué implementar, se han demorado y las licencias tienen un tiempo y ya las han perdido. Nosotros tuvimos la suerte de acceder a toda esa información que hoy día yo les comparto, entonces estuvimos muy atentos a no cometer esos errores. Cometimos algunos, pero no todos, digamos. Eso nos permitió avanzar rápidamente. ¿Ya? En términos del panel estratégico, como yo les decía, de verdad tuvimos la suerte de acceder a información de aspectos clave en esto. ¿Ya? Primero, tener muy claro que los proyectos de RPA, a mí me han llegado algunos consultores a decir, yo te hago un proyecto en una semana. Eso no existe. ¿Ya? O sea, nadie va a hacer un buen robot que te ahorra tiempo en una semana. Los proyectos más chicos son de 1 mes, los medianos de 2 meses y los grandes entre 3 y 4 meses. Esa es la realidad y tuvimos, como les digo, la suerte de encontrarnos con consultores que nos dijeron las cosas así de simple. ¿Eh? Porque hoy día hay un montón de consultoras que ofrecen RPA y probablemente lo hacen bien, pero hay que tener ojo cómo te lo venden. En ese momento, hace unos 3 años atrás, no eran tantas, pero tuvimos, creo yo, buen ojo en la elección. Segundo, súper básico, y esto lo voy a recorrer muy rápido, tener los procesos documentados, que es parte de todo el baseline que yo les comentaba al principio. Tercero, y esto es súper importante, el happy path de una automatización te consume la mitad del tiempo de programación y la otra mitad son puras excepciones, puras condiciones de borde y cosas que el usuario no te dijo. Entonces, nosotros estructuramos los proyectos prácticamente así, 60% del tiempo en armar la ruta típica y 40% del tiempo en ver todos los casos que no son lo típico, ¿no? En tenerlos programados, en sacarle fotos a los errores para que el usuario las pueda ver, y en que el robot te mande mensajes cuando no sabe qué hacer, todas las excepciones que se les pueden ocurrir. Cuarto punto, súper importante, tener al área de TI como aliado. La TI nos ayudó un montón al principio definiendo la infraestructura, haciendo cambios cuando correspondían. Hoy día nosotros tenemos 11 máquinas virtuales sobre las que se soportan la infraestructura RPA, que la verdad que prácticamente no se han caído nunca, y también harta ayuda en definir los tipos de máquinas, las velocidades, incluso qué memoria RAM tenían que tener, cosas que nosotros
no somos técnicos, no sabemos. Y también tener todo en la nube, ¿no? Hoy día no tenemos prácticamente ningún computador físico donde esté funcionando RPA. Al principio no era así. Partimos con licencias on-premise y saltamos rápidamente a cloud. ¿Ya? Luego, hacer pruebas y pilotos, invertir tiempo en hacer pruebas y en ver cómo te funcionan ciertas cosas. Y también, muy importante, no es razonable y no tiene sentido automatizar un proceso que no está eficiente o que no ha pasado por casi una iniciativa Lean, ¿ya? O sea, hemos estado a punto, pero nos ha pasado que nos han dicho, oye, quiero que me automatice este proceso que aún no existe. ¿Cómo te voy a automatizar algo que en el fondo no tiene su documentación y toda su estructura armada, ¿no? Luego yo creo que es muy importante definir los beneficios económicos, ¿ya? El resto de las cosas, capacitaciones, difusión, son medios evidentes, pero esto tiene que estar anclado en retorno para la compañía, ¿ya? Yo creo que eso también es bien importante, tiene que ser capaces simplemente en estas cosas de medir el retorno económico, ¿ya? Finalmente, y en la parte más importante de lo que es un partner, yo diría que el aprendizaje es fundamental. Nosotros tuvimos a la primera consultora que nos ayudó a implementar esto prácticamente 8 meses trabajando con nosotros, primero pre-pandemia en la oficina y luego post-pandemia virtualmente todos los días, y creo que esta parte del shadowing es fundamental. O sea, es importante desarrollar capacidades internas para avanzar, para entender y para implementar buenos proyectos. Nosotros tuvimos la oportunidad de aprender directamente, de entender, de estudiar y de que nos enseñaran. Yo creo que como idea es muy bueno, ¿no? Finalmente, muy rápido, también la metodología de priorización de procesos, cuáles procesos son candidatos a ser automatizados. Esta es bibliografía que está en cualquier parte de Internet, pero nunca está de más mencionarlo, elegir bien los procesos, especialmente los primeros, ¿no? Bueno, y respecto al software, ahí no me quiero detener mucho. Yo creo que cada uno tiene que hacer su análisis de cuál es el mejor. Nosotros elegimos UiPath por distintas razones que encontramos a nivel general y nos juntamos con gente que lo usaba, y nos dio en particular a nosotros la ventaja de que podíamos escalar de a poco, ¿ya? Eso fue la razón nos pareció más fácil y más razonable que las otras alternativas para ir de a poquito, y por lo tanto elegimos UiPath. Hoy día trabajamos solo con ese software. Hay compañías con las que hemos conversado que tienen más de uno y está perfecto. Yo creo que eso es decisión de cada compañía, ¿no? Finalmente quiero contarles un poquito, antes de las preguntas, lo que estamos hoy. Esto me lo voy a saltar. En la primera ola, por ejemplo, nosotros armamos 3 robots grandes. Ya quizás en las preguntas va a surgir la duda de cuál empezamos primero. Pero rápidamente avanzamos en 10 robots pequeños más. Yo creo que esa estrategia funcionó muy bien. Y en el primer año ya teníamos 13 robots, ¿ya? Los 3 grandes y los 10 chiquititos, que eran esos robots de 10 minutos, ¿ya? Que eran útiles. Para muchas áreas eran muy útiles para evitar errores, sobre todo. Pasarle a un robot una tarea de digitación donde la persona se equivoca recurrentemente. Pero con los 3 robots grandes ya teníamos el soporte financiero para seguir avanzando, ¿ya? Y hoy día, 2 años y medio después, bueno, al principio monitoreábamos estos 13 robots usando herramientas que son gratuitas, probablemente las pueden conocer. Partimos con Power BI, pero rápidamente saltamos a Google Data Studio, que es el BI que nosotros usamos para estas cosas. Y hoy día, diariamente, tenemos del orden de 170 ejecuciones. Hay robots que corren más de una vez al día. Hay 73 subprocesos que corren todos los días soportando las áreas de gestión de proveedores, gestión cliente, tesorería, data management, nuestra propia área de procesos, contabilidad y algunas áreas del negocio, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, de la venta de energía eléctrica en los malls que se apoya en robots, ¿no? Y también el área de Contraloría. O sea, hoy día, estos 73 automatizaciones son subprocesos, pero si lo llevamos a procesos grandes, son del orden de 40 procesos, los que hoy día tenemos soportados con la tecnología RPA, ¿no? Vamos midiendo el porcentaje de éxito de ejecución diariamente, y también estamos muy atentos a la capacidad. Este es como un mapita de cuánto se ocupan los robots en el día, las 7 máquinas que hoy día tenemos con licencias automatizadas. Si ustedes se fijan, hay algo bien curioso y es parte de nuestro desafío para el futuro. Está todo concentrado en las horas de trabajo de las personas, del ser humano, entre las 8 y las 12 del día. Eso es un sesgo, ¿ya? Porque los usuarios están esperando que el robot le entregue cosas para hacer su trabajo durante el día. Entonces, hacia la noche, hacia la madrugada, no tenemos muchos robots corriendo. Entonces ahí hay un desafío de mover este mapa, aumentar nuestra capacidad y seguir creciendo hacia el futuro, ¿no? Si lo vemos como visión global, y para ir terminando ya y dar espacio para algunas preguntas que creo que van llegando, nosotros hoy día estamos en este ámbito, entre 10 y 50 robots, ¿no? Nos gustaría llegar, yo creo que si automatizáramos todo lo que se puede, quizá llegaríamos al orden de 150,
que para nosotros es el target. Ya nosotros estamos enfocados en esa tarea sin perder nuestra filosofía y nuestra visión de proceso fundamental. Hoy día estamos dedicando quizás el 50% de nuestro tiempo a la automatización por el valor que le trae a la compañía hoy día. A mí me gustaría que fuera un poco menos y nos dedicáramos también al process mining, que es un desafío que tenemos pendiente, pero por ahora, en estos probablemente próximos 12 o 18 meses, vamos a seguir avanzando en los pendientes que tenemos. Tenemos un roadmap súper desafiante para este año. Por ejemplo, en los siguientes 8 meses tenemos que más o menos sacar del orden de 15 robots. Así que ahí estamos todo el equipo abocado a eso, a hacer buenos levantamientos y a construir herramientas de automación que finalmente no podrían existir si no hubiéramos hecho todo ese camino de tener las bases y tener esa cultura de proceso en nuestra compañía, ¿no? Con eso termino y doy paso a las preguntas. No sé, David, si tú me quieres dar una mano en la, Sí, en la selección de las preguntas para poder compartirlas con la audiencia. bueno, primero José Luis, muchas gracias por la presentación. Ahí me están llegando varios ahí agradecimientos muy, como decimos, muy al grano, muy a lo que se necesita en una organización. Tú lo decías, no es la receta mágica, cada recetas mágicas no existen, depende de la organización, de la cultura, su madurez, como mencionaste, en torno a procesos, pero ya tenemos hartas preguntas. Vamos a intentar, incluso algunos por acá directamente me la han hecho. Daniel Galleguillos, de Codelco. Hola, excelente presentación. Una consulta. ¿Cómo se hacen cargo del desarrollo de las personas y mantener esos talentos en la organización y que las mejoras perduren en el tiempo? Con el fondo de que sea poco prioritario en la operación. Gracias. Buena pregunta. Ahí, José. A ver, yo creo que es súper buena pregunta porque es algo muy importante que no dije. Nosotros hoy día no operamos los robots. ¿Ya? Nosotros actuamos como el área de recursos humanos actúa con las personas. Nosotros actuamos de esa manera con los robots, pero después se los entregamos a la compañía, ¿no? Yo creo que la gracia es trabajar con las áreas. O sea, cuando tú le resuelves un problema a alguien que hoy día hace una tarea mecánica y lo haces parte de la resolución del problema, levantas el proceso con él, le preguntas al dueño del proceso y al que lo ejecuta, le preguntas dónde están sus dolores y haces un buen trabajo, la satisfacción de esa persona de ver cómo se va construyendo su asistente virtual y que después nosotros tratamos de que todos los robots funcionen con triggers por tiempo, o sea, se ejecutan en cierto momento del día, pero también las personas aprenden. Y yo creo que para cualquier profesional hoy día es interesante aprender algo nuevo, es interesante ver cómo una tarea mecánica que él hacía hoy día se transforma en una automatización. Yo creo que el desafío, sobre todo con los talentos jóvenes, de retención y de que ojalá desarrollen capacidades y se queden en la compañía para aprovechar esas capacidades que desarrollaron, es muy difícil. Yo creo que esa respuesta no la puedo responder yo, pero al menos tendríamos que preguntarle a nuestra área de recursos humanos. Pero lo que yo he visto en el equipo es eso, o sea, literalmente te genera una satisfacción enorme participar en la resolución de un problema y por suerte estos proyectos son rápidos, o sea, no menos de un mes, pero no más de 3. Entonces, ver cómo algo que era un problema que tú tenías todos los días, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper concreto. Está la persona que nos ayuda con los cheques. Algunos locatarios todavía nos pagan con cheques. Entonces, él iba a buscar los cheques a donde se entregan, iba al banco a cobrarlo, después volvía a la oficina y tenía que digitar los cheques en SAP con un resultado, ¿no? Hoy día hay un robot que va a buscar a las cartolas bancarias todos los cheques, el pago de los cheques, y le arma un Excel a Jorge de Ríos, que en el fondo el junior que ve los cheques. Y el Excel le dice si los cheques fueron cobrados, protestados, entonces él los va marcando, después un robot lo lee y lo contabiliza en SAP. Y él participó en esa implementación. O sea, le hicimos levantamiento, Jorge nos contó cómo, nos tuvo que enseñar, porque yo ya ni me acuerdo cómo se hace un cheque, entonces nos explicó, mira, los cheques son estos, las categorías son estos, así se ven las cartolas de los distintos bancos recaudadores que tenemos. Entonces, él nos levantó el proceso, nos contó el dolor, le comentamos lo que íbamos a hacer con un robot, y hoy día él ejecuta el robot de cheques protestados todos los días, y era algo que probablemente él no sabía, aprendió un poco de computación, aprendió algo de también proceso, nos ayudó a hacer el diagrama en Visay, etc. Entonces, eso, extrapolándolo también a una persona que quizás hace una tarea compleja, genera desde mi punto de vista mucha satisfacción y hace que al final te interese aprender
Y hoy día tenemos algunos de nuestros usuarios que están desarrollando robots ellos mismos, ¿ya? O sea, después nos dicen, oye, armé este robot que hace esta tarea que yo hacía manualmente, ¿lo podremos pasar al orquestador y llevarlo al gobierno que ustedes tienen? Entonces, de mi punto de vista, eso hace que el conocimiento se quede en la compañía, se genere enriquecer la estructura administrativa que tenemos y también aumente la cultura de proceso. Gracias, José Luis. Ahí, bueno, respondiste como 3 o 4 preguntas. Está bien. Muy bien. Rodrigo Sepúlveda, de DuoQC, nos pregunta, ¿cómo buscan el equilibrio entre aplicar RPA a procesos existentes versus hacer desarrollos de mejora y automatización en forma directa y de una sola vez? También están tan difíciles las preguntas. A ver, de lo que hemos hecho hasta ahora, y quizás para responder un poquito, eso es priorización y velocidad, ¿ya? O sea, hemos hecho robots que sabemos que tienen una vida útil acotada porque viene una mejora y una automatización global, por ejemplo, del ERP en el tiempo. Pero si el caso de negocio del robot financieramente te da, la gracia que tienen las implementaciones de RPA es que pueden ser muy rápidas. Entonces, la verdad que hemos tenido que armar una matriz de priorización, ¿ya? Y esa matriz de priorización nos va indicando si nos conviene hacer un robot hoy día y mañana una automatización global mucho más profunda, o eventualmente el robot va a quedarse para siempre porque la otra alternativa es muy cara. O sea, eso tampoco lo mencioné en la presentación, pero también, por suerte, las preguntas están muy buenas. Tener una matriz de priorización de esto es fundamental, ¿ya? Incluso las herramientas de automatización te ofrecen metodologías para poder tener esa matriz de priorización. Eso ha sido un gran desafío, pero yo creo que ese es el camino. Y ahí tú vas evaluando tus procesos en cuanto, al menos lo que nos ha servido a nosotros, criticidad, riesgo, retorno y otras variables más, facilidad de automatización, si es un quick win o no, ocupando mucha metodología Lean también. Entonces, de mi punto de vista, eso es clave, o sea, tener muy claro cuáles son el listado de proyectos o de robots candidatos y evaluarlos en su mérito cada uno y definir en conjunto con los dueños del proceso cuál hacer primero. Nosotros, incluso a veces hemos tenido un empate, por ejemplo, y hemos puesto a los dos dueños del proceso, ya pónganse de acuerdo a cuál atendemos primero. Por ejemplo, entre proveedores y el área de contratos y facturación, le hemos dicho, señores, tenemos capacidad en la fábrica de robots para uno. Pónganse de acuerdo ustedes cuál hacemos primero, porque nosotros no podemos ayudarlos a elegir. O sea, ellos deciden o van al jefe y preguntan, oye, acá hay estos riesgos, hay esta necesidad, ¿cuál hacemos primero? Eso para mí creo yo, la clave. O sea, una buena matriz de priorización nos ayuda a tener ese equilibrio que Cristian nos preguntaba. Perfecto. Gracias, José Luis. Ahí, bueno, Marcos Sepúlveda de la Universidad Católica, gran amigo y formador, nos hace una pregunta que la conversamos ayer y me gustaría que la pudieras comentar un poco. ¿Podrías dar algunos ejemplos de los RPA grandes o iniciales que hicieron y qué impacto generó en las áreas de negocio? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo aprovecho también de volver a reconocer el esfuerzo de mi equipo, ¿eh? Esto ha funcionado no gracias a mí, gracias a ellos. A ver, nosotros cuando partimos dijimos resolvamos un problema grande. Entonces empezamos a ver, y yo mencionaría quizás dos ejemplos muy claros. Primero contarles, bueno, estas son cosas propias de nuestra industria, pero nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, cada centro comercial es un RUT, es una entidad financiera, y por lo tanto, cada centro comercial tiene distintas cuentas bancarias, ¿no? Cuentas recaudadoras, que es donde nos pagan los locatarios, cuentas pagadoras, que es la cual pagamos a proveedores, y usualmente cuentas de pagos tributarios. En Perú, por ejemplo, todavía es un país que está bastante dolarizado, entonces hay cuentas en soles y en dólares. Entonces, en suma, Parque Arauco tiene el orden de 140 cuentas bancarias, todas activas, y en las cuales recibimos, en muchas de ellas, dinero de pagos de arriendo todos los días. Por lo tanto, Parque Arauco tiene la necesidad de saber cuál es el saldo de cuenta diariamente para poder tomar decisiones de inversión. Si no, dejar la plata ahí es perder, obviamente, rentabilidad financiera. Y había personas del equipo de tesorería que tenían que dedicarse del orden de 3 a 4 personas diariamente a recorrer los bancos, porque hay maneras de extraer la información de los bancos, pero no funciona bien siempre. O si no, tienes que hacer proyectos muy grandes que en ese momento no podíamos de homologación de cartola. Entonces, la solución fue RPA y hoy día hay 2 robots que corren desde las 5 de la mañana hasta mediodía extrayendo esa información
Y los analistas que hacían esa tarea hoy día se dedican a hacer flujo de caja, proyecciones financieras, a quizás buscar alternativas de inversión entre pactos, bonos, etcétera, mucho más eficiente. Entonces le liberamos del orden de 2 personas diarias al área de tesorería. ¿Eh? Esas 2 personas hoy día se dedican a hacer otras tareas de mayor orden intelectual, digamos. Entonces, ese proyecto, y para ser súper sincero, pagó nuestra primera implementación. Con eso pagamos las licencias, la consultoría, porque en el caso de no haberlo hecho, el área de tesorería hubiera tenido que crecer y contratar 2 personas que, bueno, no fueron necesarias y se distribuyeron esos cupos para otras áreas que lo necesitaban y generamos realmente valor. ¿Ya? Y el otro ejemplo, porque ese proyecto, por ejemplo, ahorró horas disponibles. ¿Ya? También tuvimos un inconveniente durante la pandemia. Nosotros, de hecho está por ahí en la prensa, muchas empresas de centros comerciales lo hicieron, le cobramos a los locatarios solamente los días que pudieron abrir las tiendas. O sea, si de repente teníamos fase 3 o fase 4 y después íbamos a fase 2 y cerraban medio mes, obviamente cobrábamos medio mes. Pero nuestra forma de hacer los contratos está hecha para facturaciones masivas del contrato completo, del cobro de arriendo mensual. Entonces, el equipo de facturación de contratos tuvo que entrar a cada contrato a anotar los días que no había que cobrarle manualmente a los 6.000 contratos que tenemos. Y les generó un costo tremendo como área. Ya tuvieron que, se quedaban en las noches a hacer eso cada cierre de mes, porque incluso se les caía la conexión, estábamos todos en nuestras casas. Por lo tanto, el equipo de tesorería, o sea, perdón, de facturación, entre 3 y 4 personas se amanecían entre las 1 y las 3 de la mañana cargando estos descuentos. Entonces, ese fue un proyecto que lo propusimos nosotros cuando analizamos el proceso. Dijimos, hagamos esto automatizado. Y hoy día esto funciona con un robot donde se carga un Excel en cualquier momento del día, el robot lo procesa en la noche, y al día siguiente ellos revisan los descuentos y facturan si es que hay alguno. ¿Ya? Afortunadamente hoy día tenemos toda nuestra operación abierta, pero quedó esa idea de poder aplicar descuentos de forma masiva, lo resolvimos durante, y quizás no ahorró tiempo, porque esas personas no ganaron tiempo para hacer otras cosas, pero ahorró un dolor enorme que estaban teniendo en términos de costo de personal para cada uno de ellos y de ambiente laboral, ¿no? O sea, extrapolar un poco el tema de los robots, pero yo creo que son 2 ejemplos súper potentes y reales de cómo pudimos aportar en algo a la compañía, obviamente muy del mundo administrativo, del mundo financiero, ¿no? Todavía no llegamos a tener robots que nos puedan ayudar en nuestro negocio de centros comerciales a nivel de venta o de tiendas, por ahora, ¿no? Como les decía, el ejemplo de la operación que tenemos más cercano es que todo el análisis de venta de energía que hacen los centros comerciales, hoy día también un robot hace un consolidado y se lo envía al área de operaciones que les sirve mucho. Creo que es lo más cercano a la operación. Pero esos ejemplos yo creo que son bien valiosos y bien claros de cómo hemos podido desarrollar herramientas que a la compañía le ayudan mucho y que por suerte, o no por suerte, sino que pensadamente están soportados en una metodología de levantamiento y de mejora de procesos. No sé, a ver si tenemos tiempo para una más, quizás. Parece que David está pegado. Lo perdimos. Lo perdimos. Cuéntame tú, Alejandra, si ya estamos en la hora, creo, ¿no? Sí, estamos a un minutito de la hora. Parece que ahí David estaba volviendo. David, ¿estás por ahí? No. Claro que siempre en este tipo de proyectos. David, no te escuchamos muy bien. Ahí, terminó de caerse. Ahí se nos cayó. Bueno, Sí. hay varias preguntas. Yo, la verdad, Alejandra, quiero volver a agradecer a Iguay la invitación. Teníamos muchas ganas de hacer esta presentación hace mucho tiempo. Y quizás en otra instancia podamos seguir conversando, si volvemos a la presencialidad, en los desayunos que añoramos del Club CPO, quizás con los colegas que trabajan en áreas de proceso podamos seguir compartiendo en alguna otra instancia y comentando sobre esto. Ahí creo que volvió David. David, Sí, ¿crees que queda tiempo para una última pregunta? Una última pregunta que se repite y que habla un poco del tema de gestión del cambio, ¿sí? Te involucraste por esto que de alguna forma genera un poco de reticencia. ¿Te involucraste con alguien del equipo de recursos humanos o de la misma gestión del cambio para empezar a ejecutar estos proyectos de RPA en Parque Arauco? ¿O
cómo lo fuiste conformando? La verdad que nosotros tenemos una parte de gestión del cambio en nuestra área, ¿no? Nos toca hacer parte de gestión del cambio. Igual lo vimos con el área de personas, que es recursos humanos en nuestra empresa. Y desde antes empezamos a comentar esto, y afortunadamente la cultura de proceso estaba presente en la compañía. Entonces, hicimos algunas presentaciones y también nosotros tenemos separada nuestra portal de procesos desde de la intranet o de la página de recursos humanos. Entonces, en la página de recursos humanos sí dejamos el mensaje de qué es lo que era RPA, de contar a la compañía lo que era RPA, que no hubiera ese temor a, a ser reemplazado por un robot, que no era el foco. Y principalmente en las áreas que son objeto de este tipo de proyectos, que son las áreas financieras, administrativas, contables, fuimos comentando lo que era. En alguna instancia nos tocó que nos miraran un poco raro, como con cierta, quizás, recelo, ¿no? Pero la verdad que al mostrar los beneficios y al mostrarle los ejemplos reales que yo les he comentado, la verdad que esa resistencia se pasa bastante rápido. Tenemos la suerte de tener un equipo que entendió bien el desafío y que quiso involucrarse rápido, ¿no? Incluso en las otras áreas, hoy día nosotros, por ahí hay una pregunta que me gustaría complementar, que la vi a la pasada, pero nosotros hoy día le entregamos a las áreas la capacidad de ejecutar sus propios robots, ¿ya? Pero las herramientas de RPA permiten que tú les des espacio solo para que puedan ejecutar. O sea, no hay riesgo de que toquen alguna configuración y tampoco de que ejecuten un proceso de otra área. Está todo perfilado, ¿ya? Cada área ve sus propios robots, cada área ejecuta sus propios robots. Si es que las 7 máquinas virtuales que tenemos disponibles están ocupadas, quedan encolados y cuando se libera un robot, el robot toma el proceso que quedó ejecutado. Pero hicimos buenas capacitaciones y al final, como yo les decía al comienzo, la gente se entusiasma con estas cosas. Creo que el principal arma para combatir la gestión del cambio es mostrarle los beneficios que este tipo de proyectos tienen para su propia gestión de área. Y en general tenemos hoy día muchas personas de la compañía, no solo de nuestra área, sino que también de contabilidad, por ejemplo, que están estudiando automatización y RPA porque les interesa. No sabemos todavía si vamos a tener capacidad de involucrar todo lo que se genere, porque esto ya se desplegó. La parte centralizada es la formal, pero hoy día tenemos un poquito de centralización que igual nos gusta, hay que manejarla, pero generó esa lógica de yo quiero aprender a hacer esto es súper bueno, esto me puede servir para mi trabajo actual y quizás para mi desarrollo futuro, que era nuestra idea. Yo creo que esa es la principal, insisto, arma contra la resistencia al cambio. Perfecto, José Luis. Bueno, la pregunta que puedo responder yo, ahí nos preguntan, siempre me gusta preguntártelo, pero si la presentación va a quedar disponible, si se va a poder compartir, ahí entiendo que sí. Sí, claro. No solamente la presentación, sino también en 1 o 2 días va a estar el video de la grabación de este interesante webinar con José Luis. Y recordarles que les va a llegar una encuesta donde no solamente queremos ver temas de cuán cómodos estuvieron con la presentación, etcétera, sino considerando, y nos ayuda mucho, considerando el concepto del Club CPO, de esta comunidad de procesos, qué temáticas les gustaría tocar, qué quizás temas de innovación les gustaría incorporar, para ahí feliz buscar que sean parte. Como siempre he dicho, esta comunidad es de todos ustedes, así que mientras mejor sea, más grande o mayor crecimiento va a ir teniendo. José Luis, muchas gracias como siempre, no solo por la presentación y por tus respuestas, sino ahí por la preparación que tuviste del tema y la búsqueda de valor siempre para esta comunidad. Así que muchas gracias. Gracias al equipo de comunicaciones de Iguay. Gracias a todos los asistentes, que ahí superamos las 100 personas. Y nos vemos en el próximo evento, donde con 2 semanas de anticipación les vamos a estar avisando. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día, y por mi parte me despido.
Que estén muy bien. Gracias, David. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.